Libro de Marcos, capítulo 4, versículo 33. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Háblanos, Señor, a través de esta tu bendita palabra y redarguye, Señor, en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús y este pueblo que dice amén y amén. Este pasaje funciona como la conclusión del famoso bloque de parábolas de Jesús sobre el reino de Dios, como la del sembrador, la semilla de mostaza, porque Él les hablaba por parábolas, con muchas parábolas, dice la Escritura, como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba. Pero, escuche bien, a sus discípulos en particular les explicaba todo. Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de este misterio, por qué el Señor utilizaba estas parábolas. Jesús demuestra ser el maestro perfecto, al acomodarse a la capacidad de su audiencia. No usaba un lenguaje teológico, complejo o abstracto, sino elementos cotidianos, como semillas, lámparas, la agricultura, para ilustrar verdades espirituales profundas. Dios no abruma a las personas con toda la verdad de golpe. Entrega el mensaje en porciones que la mente y el corazón humano puedan procesar y asimilar según su nivel de madurez espiritual. Ahora, ¿el Señor quiere que todos seamos salvos? Sí. El Señor quiere que todos conozcamos esta verdad también. Pero ¿por qué el Señor a unos les hablaba por parábolas y a otros les explicaba? Este pasaje explica el método pedagógico de Jesús. Él adapta sus enseñanzas al nivel de comprensión de la multitud mediante parábolas, pero Él en privado revela los misterios profundos a sus discípulos más cercanos. Entonces Jesús hablaba conforme a lo que podían oír. Usaba ejemplos cotidianos. Y así las multitudes podían escuchar verdades espirituales complejas, pero que no les iban a abrumar, que no los iba a dejar como confundidos, sino por el contrario, con el interés de saber más. Eran historias sencillas las parábolas y servían como un filtro. Los oyentes casuales se quedaban con una historia interesante, pero aquellos con un corazón dispuesto a buscar a Dios eran guiados a una reflexión más profunda. Era un filtro, porque era la manera de saber quiénes sí y quiénes no, quiénes eran del Señor y quiénes no lo eran. Y esto seguirá siendo así hasta la venida de Cristo, porque el Señor siempre estará utilizando filtros para saber quiénes se quedarán con Él y quiénes se irán. Quienes a la primera prueba dirán, ya no sigo más al Señor. Quienes a la primera lucha dirán, no vale la pena. Lo más tremendo es que muchas de esas circunstancias son causa de nuestras propias decisiones. Y por lo general no buenas decisiones, sino malas decisiones, y por nuestra rebeldía de no escuchar al Señor. Mas sin embargo insistimos a culpar a Dios y decimos, bueno, entonces mejor ya no le sigo. Como si Él dejara de ser Dios al no seguirlo, o como si hubiese un mejor lugar donde estar que en su presencia. Ni una ni otra postura será buena para nosotros. Él seguirá siendo Dios. Él seguirá siendo el creador de todas las cosas. Él cumplirá su palabra, como lo dice Apocalipsis, hasta el final.
creamos o no creamos, dejemos de creer o sigamos creyendo, está en nosotros el permanecer. Así que él estaba allí viendo quiénes eran, pero también quiénes no eran. Así que esas parábolas actuaban perfectamente como ese filtro espiritual, porque en las multitudes con corazones dispuestos, la historia despertaba curiosidad, facilitaba comprensión. Pero para los que eran hostiles o los que eran indiferentes, como muchos líderes religiosos de aquella época, el mensaje permanecía oculto en un enigma. Con tanto intelecto y tanto conocimiento de información, no tenían la posibilidad de saber qué hablaba Jesús. Y eso más los indignaba. Así esto evitaba que pisotearan una verdad que de todos modos rechazaría. Ya Dios sabe. Él simplemente está dando la oportunidad. Él simplemente está dejando la ocasión para que quede por cierto y por sentado quienes al final decidieron por voluntad propia y quienes no, quienes rechazaron y quienes acogieron, quienes siguieron caminando y quienes dieron la espalda. Porque dice la palabra, ninguno al final del tiempo podrá justificarse delante del Señor. Ninguno. Así que es necesario que todo esto sea expuesto para ver cuál es la reacción de cada quien, cuál es la decisión de cada uno. Así que ellos de todos modos rechazarían esas verdades, así que les quedó siempre oculta, como un enigma, así cumpliendo un propósito de discernimiento espiritual. Ahí estaba Jesús usando la parábola como un mecanismo de protección a la misma verdad. Hay gente que le hace guerra a la verdad. Hay gente que no le gusta la verdad. Hay gente que quiere acomodar la verdad. Hay gente que la usa a su conveniencia. La verdad ni es manipulable, la verdad ni es personal, la verdad no se puede subyugar, no se puede comprar, no se puede obtener, no se puede manipular. La verdad es Cristo, es la única verdad absoluta sobre la faz de la tierra. Todas las demás verdades caen al suelo. En algo se equivocan y se deterioran, pero la palabra se ha cumplido a cabalidad. Así que es una verdad que nos toca aceptar, asimilar y permitir que entre en nosotros para que cumpla el efecto por el cual ha sido enviada. Así que Dios está buscando los de corazón dispuestos a buscarle para que sean guiados, porque hay gente definitivamente que invoca el nombre del Señor pero no se deja guiar, no busca a Dios de todo su corazón. Por tanto no podrán conocerle de una manera más profunda, de una manera más real, de una manera más cercana. Y hablarán de lo que vieron de lejos, pero nunca de lo que vieron de cerca. Porque siempre les será, como para los religiosos de la época, un enigma que no pueden lograr discernir. Así que pasa algo muy importante y también que llama la atención. A sus discípulos en particular les explicaba todo. El texto marca una clara diferencia entre la multitud, es decir, los de afuera, y los discípulos, es decir, los de adentro. El secreto para entender los misterios de Dios no radica en la inteligencia, créame, amado hermano, no radica allí, sino en la relación e intimidad con Jesús. Por eso podemos ver que una persona analfabeta puede entender verdades que un intelectual, que un científico, que una persona pensante con grandes conocimientos no puede entender. Es algo demasiado fuerte, pero es una realidad. Así que había un privilegio por la cercanía. Claro que lo había. Esto es un privilegio que solamente podrán y podemos disfrutar los que estamos cerca de Jesús. Podemos ver lo que otros no pueden ver. Podemos entender lo que otros no pueden entender. Y no se trata de nosotros, ni de una capacidad instintiva, de una capacidad física superior, no.
Se trata de la cercanía con Jesús. La cercanía con Jesús lo cambia todo. Por eso marcaba una clara diferencia entre la multitud y los discípulos. La multitud podría ser cualquiera, pero ninguno que realmente quisiera seguir a Dios de todo su corazón. Pero los discípulos lo habían dejado todo, lo habían sufrido todo por causa de seguirlo a Él, por causa de querer estar a sus pies, junto a Él, caminar con Él de la mano. Así que no está nada que tengamos nosotros de especial. Todo se trata de Él, por Él y para Él. Así que está en esa relación, está en esa intimidad con Jesús. El que realmente entendamos todo eso que Jesús quiere hablar a nuestras vidas. Así que ahí va a estar la primera razón por la cual estaba el uso de las parábolas para unos y para otros no. En privado, en el versículo 34, es decir, en el que sigue de Marcos 4, 33, el siguiente, el 34, dice: Jesús les explicaba todo. ¿A quiénes? A sus seguidores, a los que le amaban. Porque tú no amas hoy sí, porque te dan todo, y mañana porque no te dan nada, entonces dejaste de amar. Entonces no es amor, es interés. Tenemos que tener claro cada cosa en la vida. Así que esto requería tiempo a solas, y también un interés genuino, demostrando precisamente que el conocimiento más profundo de Dios se revela es en la intimidad y en el discipulado constante. Es decir, que te estén guiando, que te estén enseñando estas verdades. Hay gente que quiere decir: no, ya me las sé todas. No te las sabes. No te la sabes, por eso te equivocas, por eso te resbalas, por eso te tropiezas, por eso fallas una y otra vez, porque necesitas que Dios te guíe. Necesitamos el pastoreo del Señor, el discipulado del Señor, inclusive Él nos dejó gente de su confianza, a su cargo. ¿Para qué? Para que nos guíe, para que nos ayude en este caminar. Pero hay gente que no se deja ayudar por Dios. Hay gente que insiste, como dice el mundo, tropezar con la misma piedra 2 veces. E insisten, y de ese círculo vicioso no quieren salir. Porque se vuelve un círculo vicioso. Se vuelve un lugar de no retorno. Se vuelve un lugar en el cual necesitamos que el Señor nos saque a través de su mano poderosa. Porque no podemos encontrar otro lugar sino en su presencia, sino en su sapiencia. Porque estamos aquí es por su misericordia. Estamos aquí no por lo bueno ni lo perfecto que seamos, es porque lo necesitamos y lo hemos entendido y no nos rebelamos ante esa verdad. Así que un privilegio del por qué Jesús usaba las parábolas era la cercanía. Pero también los discípulos no siempre entendían las parábolas a la primera, pero tenían la disposición de quedarse a solas con el maestro para preguntar: Jesús, ¿qué es lo que quisiste decir con esa parábola? ¿Cuál es el significado? Explícanos, haznos entender. En ellos no había altivez y decir: ay, aquí yo no entiendo nada, yo mejor me voy. Ay, aquí no las cosas están saliendo como yo quiero, me voy. Ay, aquí las cosas no se hacen a mi manera, me voy. Pues te tendrás que ir, porque aquí se hacen las cosas como el Señor quiere. Aquí tienes que forjar carácter para saber esperar. Tienes que tener humildad para decir: Señor, no entiendo, explícame. Y eso nace de un corazón transformado, de un corazón que ha sido tratado por el Señor y que a través de las circunstancias de la vida no insiste en golpearse con la misma pared, sino tratar de entender por qué se está golpeando. Así que Jesús recompensa esa búsqueda activa, abriendo sus ojos a la claridad del mensaje. Eso es lo que hace la parábola.
crea un corazón enseñable. ¿Y dónde se crea? En la intimidad. Son dos factores fundamentales. El por qué se hace una diferencia entre la multitud y entre los que son discípulos, entre los que son de afuera y los que son de adentro. No se trata de acepción de personas. Eso lo define usted con su búsqueda, con su inclinación, con su humillación delante del Señor. Porque si usted viene altivo no va a entender nunca nada. Si usted viene arrogante no va a entender nunca nada. Si usted viene creyendo que se la sabe toda, no vas a entender nunca nada. Ni afuera ni adentro. Así que usted decide si quiere escuchar solamente parábolas, o si realmente quiere disfrutar de la maravillosa revelación de las profundidades espirituales, que nos ayudan a no andar como a ciegas, golpeándonos con todo, en todo tiempo y en todo lugar.